Santo sea el Señor. Ahí donde estés, te quiero invitar a bendecir el nombre de Jesús. Te quiero invitar a glorificarle porque es necesario. La Biblia dice que es necesario la alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. También expresa que nosotros, los seres humanos, hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. Por tanto, desde acá estamos siendo entrenados, para lo cual será nuestra misión eterna: bendecir el nombre de Jesús. Él tiene un nombre bajo el cual toda rodilla se dobla, y en ese nombre podemos ser salvos. Por eso hay un privilegio en alabarle y en bendecirle. Él es digno, aleluya. Todo es de Él. Él merece la gloria. Por eso te invito a bendecirle en este momento. Levanta tus manos y alaba a tu Señor. Levanta tus manos y alaba a Jesús. Hable tus labios y glorifícale. Porque cuando le glorificas, recibes vida. Cuando le glorificas, te conectas con Dios. Y Él te introduce en el escenario de la eternidad, donde todas las cosas pueden ser posibles. Olvídate de tu persona en este momento y concéntrate en la persona de Jesús, porque hay vida en su nombre. Aleluya. Por eso en este lugar dedicamos un momento y le damos la primicia a Él, glorificándole y exaltándole, porque Él merece gloria. Santo es el Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de bendecirte, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Aleluya. Puedes reconocerlo eso. No hay nadie como Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Soy su hermano Dani Díaz. Este es su espacio totalmente pagado. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos llegando a usted en este momento. Y hoy queremos traer una palabra de bendición para su vida, la cual le pueda conectar con Dios, traerle la salvación, restaurarle, porque Dios quiere que usted permanezca en armonía con Él. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre un tema muy importante para la fe cristiana, lo cual es el perdón. Y el tema de esta prédica sería la gracia del perdón. Leemos la palabra en Salmo 32, versículo 1. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios. Padre Celestial, yo te pido que a través de esta palabra tú empieces a hablar a las personas que están dispuestas a creer que tú puedes perdonarle. Que el Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, revelándonos esta palabra y permitiéndonos aplicarla a nuestra vida, Dios mío. Gracias te damos por este privilegio que nos permite hablar de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Poderoso, mi alma alaba al Cordero. Hay que estar claro que el perdón es una gracia, un obsequio, un regalo que se nos ha entregado. Por eso hablamos el tema, la gracia del perdón. Se nos entregó este regalo, ya que nosotros habíamos hecho un mal, hemos cometido un daño, el cual nosotros debemos responder por eso. Porque no está bien agraviar a alguien y quedarnos como si nada hubiese pasado. Pero pasa que a veces no sabemos que ofendemos, a veces no sabemos que fallamos y tenemos que entrar en el conocimiento de esto. Porque todo pecado debe ser perdonado. Por eso a veces cuando oramos, hablamos y pedimos perdón al Señor por todo pecado consciente o inconsciente. Porque nuestro inconsciente a veces sabe el mal que cometemos. Pero el Espíritu Santo lo trae a nuestra memoria. Porque el interés de Dios es perdonarnos. Ahora, nuestra posición debería ser recibir el perdón, siempre querer el perdón de Dios. No podemos estar consintiendo y escondiendo el mal que hemos cometido.
Señores, debemos estar claros que ninguno en esta tierra somos perfectos. Siempre hacemos mal. Siempre le fallamos a Dios de alguna manera. Pero no solamente a Dios, sino que le fallamos a nuestro prójimo. Y por eso es que debemos practicar el perdón. Las religiones más avanzadas, todas hablan sobre el perdón. Pero el cristianismo tiene algo especial. Cuando vamos al cristianismo, vemos que a diferencia de las demás religiones que también tratan el perdón como algo muy importante, lo vemos que el cristianismo trata el perdón para las dos vías. Porque después que alguien me hace un daño, ese mal penetra en mí y quizás produce un mal peor de lo que hizo la persona. Y ahora yo también tengo que perdonar a quien me ofendió. Esta es la diferencia del cristianismo a otras religiones. Quizás lo aborda de esta manera el cristianismo y el judaísmo, porque dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Por eso ellos practicaban el perdón de una manera genuina como Dios lo demanda. Dice la palabra de Dios en Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Esto Dios lo demanda de aquel que ha sido ofendido. Ya que cuando nos ofenden, esto se produce en nosotros un resentimiento. Y esto puede ocasionar problemas serios porque hay un ciclo para las heridas emocionales que se produce en nosotros. Primero viene la ofensa y luego esa ofensa se convierte en un resentimiento. Ahí viene la falta de perdón. Luego nace la amargura, llega al odio. Y así sucesivamente es un ciclo que va deteriorando nuestro ser interior. Y qué bien que Dios aborda el perdón desde una manera interior, desde allá, desde el fondo de nuestro corazón. Pues dice Él en su palabra, no es lo que sale de la boca, no es lo que entra, sino lo que sale. Porque una cosa es como penetra, pero cuando penetra empieza a suceder algo interno que es más peligroso que lo que entró. Bendito sea Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos seres espiritualmente saludables, que no haya contaminación en nosotros. Y es por eso que nos ha heredado la bendición del perdón. Si bien a muchos no nos agrada, porque el perdón no es tan dulce quizás cuando se practica, porque no es un asunto solamente de sentimiento. Aunque produce sentimientos dentro de ti, la ofensa que se te transmite, quizás el sentimiento que tú vas a tener es de no perdonar. Sin embargo, es una decisión que debemos tomar porque hay una orden dada por Dios. Él dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y es necesario practicarlo porque Él tiene potestad para demandarnos de nosotros. Porque no importa tanto daño que puedan habernos hecho, pasa lo siguiente. Por más daño que no hayan hecho, nosotros le hemos hecho más daño al Señor. Nosotros le hemos fallado a Él. Nosotros hemos cometido maldad una y otra vez. Y Él no ha perdonado. Quien les habla es una persona que ha sido perdonada muchas veces por Dios. Porque yo no he sido perfecto ni pretendo pintarme como tal. Pero sí quiero agradar a Dios. Por eso no estoy dispuesto a dejar cosas escondidas en mí, sin pedirle al Señor que me escudriñe y que me transforme. Así me cueste mucho tiempo llegar a la estatura que Dios quiere en mí. Sin embargo, me voy a levantar, voy a pedir perdón, voy a recibir el perdón y voy a llegar al propósito de Dios para mi vida. Bendito sea el Señor. Y mi posición debe ser siempre querer ese perdón, no solamente de Dios, sino de toda persona. Si hoy usted está entendiendo que usted tiene algo en contra de alguien, vamos a tratar de resolver esa situación. Porque no vamos a llegar
alcanzar el favor de Dios con la falta del perdón. Es una gracia que Él nos entregó. Si Él nos entregó la gracia del perdón, si verdaderamente fuimos perdonados, pues entonces por gracia, aleluya. Muchas veces hemos escuchado hablar de esta frase: da por gracia lo que por gracia se recibe. Pero ¿qué tal? Lo que nosotros recibimos fue perdón. Lo que nosotros recibimos fue perdón. Dice la Biblia que nosotros estábamos apartados de la gloria de Dios. Estábamos destituidos. Romanos 3:23 expresa: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos del lugar de su morada, del lugar donde Él se manifestaba. Estábamos destituidos de ahí. Y Dios decidió perdonarnos. Ahora, ¿qué hacemos para recibir ese perdón? Reconocer que hemos fallado, porque ya lo entregó. Mire, Dios es tan maravilloso que Dios se anticipó a lo que tenía que hacer. Él dijo: ¿cuál es mi parte? ¿Perdonarte? Pues Él entregó el perdón. Con Jesús en la cruz del Calvario, Él hizo su parte, esperando que nosotros, como somos los más beneficiados, hagamos la nuestra. Porque el perdón nos beneficia en todo. Lo primero que el perdón hace es que sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón, porque cuando estamos bajo el yugo de la falta de perdón, nosotros estamos caminando errante. Así como caminaba Caín, aquel que mató a Abel, su hermano. Dice la Biblia que él fue condenado por Dios. Si podemos leer la palabra, vamos a ir al libro de Génesis. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en Génesis lo que pasó. Génesis 4, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Bueno, quiero parafrasearle un poco lo que aconteció allí, porque quizás no recuerdo todo el texto. Pero fíjese, el Señor le preguntó: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le contestó de una manera rebelde: ¿soy yo acaso guardia de mi hermano después que lo había matado? Pero el Señor le contestó, parece que él no tenía una relación con Dios, porque debía haber sabido que Dios lo veía todo para tratar de negarle algo. Y lo que le contestó el Señor: la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el Señor lo maldijo y declaró sobre él que iba a ser errante y extranjero sobre la tierra. Y lo que quiero aprovechar de esta palabra es esta parte. Cuando nosotros estamos caminando con falta de perdón, somos errantes y extranjeros sobre la tierra. ¿Qué debió hacer Caín? Caín cometió un mal tremendo, mató a su hermano. Pero él debió inmediatamente arrepentirse de eso. Pero no tuvo un reconocimiento de que había hecho mal. El Señor le responde: si bien hicieres, serás enaltecido, mas el pecado está a la puerta. O sea, lo que tú haces, Dios tiene conocimiento del mal que hace. Dios tiene el conocimiento del mal que hacemos. Nuestro pecado está siempre delante de Él. Así David lo decía: mi pecado está siempre delante de ti. Pero tú tienes que reconocer cuando haces el mal para que tú puedas ser perdonado. Caín no reconoció, por tanto, recibió una maldición de caminar errante sobre la tierra. Así pasa con muchos de nosotros. Mientras tenemos el pecado escondido, estamos caminando errante. Y es por eso que la vergüenza no nos deja levantar de la cabeza, ni delante de los hombres, mucho menos delante de Dios. Entonces, no va a haber una buena relación, no va a haber una relación saludable. No permitas que el pecado te posicione como una persona extranjera y errante de la tierra. Fíjese usted, ¿qué significa esto?
ser extranjero en todo lugar. Vivo aquí en República Dominicana y aún acá en República Dominicana no me puedo sentir cómodo. Pero entonces voy a migrar a otro lugar porque pienso que será mejor, pero no, es toda la tierra, soy un errante. ¿Por qué? Porque mi pecado está siempre delante de mí. Y así nos pone en esa posición el pecado. Así nos pone la falta. No solamente para con Dios, porque eso es para con Dios. Pero si tú lo examinas para con otra persona, cuando tú le haces un daño a alguien, tú pasas a ser un desconocido para esa persona. Porque esa persona en cierta manera no quiere saber de ti. En cierta manera ya no va a tener el trato que tenía contigo. Quiere que seas alguien lejano para esa persona. Y es por eso que debemos considerar cuando hemos dañado, cuando hemos agraviado, pedir el perdón. El perdón debe ser solicitado. Hay diferentes tipos de perdón. Y quiero comunicarte que un perdón muy importante, lo cual es el perdón pleno. A la par de esto existe el perdón parcial. Y el perdón pleno es el perdón que Dios practica. Es el perdón que Dios demanda, en el cual se perdona y se olvida. Vamos a tratar esto de una manera específica. Cuando practicamos el perdón pleno, la persona me falló y yo decido perdonar a esa persona. Yo decido que no lo voy a odiar, no guardaré resentimiento, pero también restauro mi relación con esta persona. Y ahí yo estoy practicando el perdón de Dios. Porque este es el tipo de perdón que Dios da. Por eso David pudo hablar de esta forma cuando dice la palabra: bienaventurado aquel cuya falta ha sido perdonada, cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es el tipo de perdón que Dios da, porque Él supo. Y hay algo que produce el perdón. Cuando tú has sido perdonado, cuando tú has recibido el perdón, tú puedes sentirlo. Porque David pudo sentir que Dios le había perdonado. Y es por eso que él caminaba sobre la tierra sin culpa, con su cabeza erguida, porque él había recibido el perdón de Dios. ¡Qué maravilloso! Que podamos recibir el perdón de Dios. Y que la culpa constantemente no esté sobre nosotros. Hiciste mal, eres pecador. ¿Por qué? Porque hemos sido restaurados, porque valiosa es la sangre de Cristo. Porque valioso es el perdón que Dios nos da. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Él pudo recibirlo. Y yo sé que como David pudo recibirlo, nosotros también podemos recibirlo. Imagínese usted, David, que había hecho tantos males. Por ejemplo, tomar la esposa de un amigo, ser adúltero y aparte de eso, mandar a la guerra y matar a su amigo Urías Geteo. Aunque era parte de sus soldados, digo yo que era considerado su amigo. Porque una persona como tal debe ser considerado amigo, la capacidad de este hombre. Y David cometió ese mal. Sin embargo, él pudo recibir el perdón de Dios y fue restaurado. Y Dios no tomó en cuenta su pecado, por eso lo menciona continuamente como un hombre conforme a su corazón. Porque tenía tantas capacidades similares a las de Dios, que nosotros deberíamos imitar eso. Poder recibir el perdón de Dios, porque Dios quiere entregarnos su perdón. Fíjate algo. Hay alguien que quiere condenar nuestra alma al infierno, es Satanás. Continuamente va a estar levantando el dedo acusador. Por eso Satanás sigue siempre rebuscando en nuestro pasado para acusarnos y hacernos entender que nosotros tenemos esa carta que nos acusa, que está delante de nosotros, para que entonces nosotros vivamos con la guardia baja y no cumplamos la misión que tenemos por delante. Sin embargo, es tiempo de que nos levantemos y recibamos el perdón que Dios quiere entregarnos. Hay un perdón pleno
que Dios nos quiere entregar, en el cual Él borrará todo nuestro pasado, Él borrará toda nuestra falta para que nosotros nos presentemos ante Él como un hijo dispuesto a cumplir la misión. Bendito sea el Señor. A la par de esto está el perdón parcial, que es el perdón que nosotros practicamos comúnmente, es el que más practicamos. No digo que esté mal, sin embargo, debemos procurar ir un poquito más allá, que es cuando perdonamos y decidimos no odiar a la persona que nos faltó. Decidimos no odiar, pero no se restaura la relación. Y puedo considerar que este perdón no está de todo mal, porque hay personas que siempre van a querer abusar de nosotros, que van a querer siempre dañarnos. Y yo creo que en situaciones como esta, pues es necesario establecer un margen de distancia. No por causa propia, porque si la persona decide cambiar y nos da testimonio de cambio, pues es necesario practicar el mismo perdón que Dios da, que es el perdón pleno. Sin embargo, si esta persona es reincidente en hacernos mal, pues entonces debemos practicar un perdón parcial para con esa persona. Pero no debemos negarle el perdón, porque Dios no nos lo niega a nosotros. Es un compromiso hablar de este tema, porque nosotros los seres humanos tenemos situaciones que verdaderamente no es tan buena digerirla, pero la palabra debe ser aplicada en todos. Y yo que le hablo esta palabra también debo aplicarla. Si hay alguien que me ha hecho mal, yo debo perdonarlo. Entonces, el perdón tiene diferentes formas. Ese es uno de los tipos de perdón, pleno o parcial, pero también existe el perdón condicional y el incondicional. Cuando las personas nos dicen, yo te voy a perdonar, pero tiene que hacer lo siguiente. Bueno, dependiendo la condición que sea, pues entonces usted va a actuar conforme a lo que es eso, y si usted quiere recibirlo, usted lo va a hacer. El condicional e incondicional. También expresado o no expresado. Hay gente que te perdona. Es para que tú no vivas con la angustia de que no sé si alguien me perdonó por algo malo que hice. Si la persona volvió a tener la misma relación contigo y todo sigue igual, pues entiende que la persona te perdonó. Lo que no te lo ha expresado, procura que te lo exprese, díselo. Si es tu pareja que hiciste algo mal, entonces tienes que preguntarle. Busca el momento indicado y para que te sientas cómoda, para que te sientas cómodo, pregunta. Que exista esta sinceridad, bendito sea Dios. Y el perdón espontáneo. El perdón espontáneo es cuando alguien me hace mal y lo perdoné simplemente, y sería bueno que nosotros lo practicáramos para que tengamos un estilo de vida tan espontáneo, que me hiciste mal, pero te perdono. Claro, esto se da conforme a la gravedad del asunto, del mal que se comete, porque hay cosas que es difícil perdonarlas de forma instantánea. Y cuando usted entienda que usted cometió un mal, usted debe pedir perdón, debe aprender a pedir perdón, a solicitar el perdón. Considero que el perdón más importante es el perdón que Dios nos ha entregado. Y este perdón viene por un reconocimiento. Dios nos entregó el perdón a través de Jesús. Él se adelantó, como te decía. ¿Cuál es mi parte? Sacrificar a mi hijo. Pues Él lo hizo, porque Él estuvo desde el principio dispuesto a perdonarnos. Él supo que el hombre le iba a fallar y estableció un plan de salvación, el cual se manifestó a través de Jesucristo. Y hoy en día nosotros podemos ser perdonados. Hoy en día ese perdón está vigente. Ahora nuestra parte corresponde buscarle ese perdón, porque es un regalo, se nos entregó
¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacer nada para ser perdonados. No había un sacrificio acepto para que nosotros podamos recibir ese perdón. Porque ya nuestra sangre estaba contaminada. Y para remisión de pecado era necesario un derramamiento de sangre. ¿Y cómo tu sangre se puede derramar sin que tú te mueras? Quiere decir que la muerte era nuestro castigo. Sin embargo, hubo uno que sí vino, derramó su sangre, murió, pero con la capacidad de resucitar. Y resucitó. Nos entregó el perdón allí con su muerte. Y hoy nosotros tenemos que recibir ese perdón. Y te quiero hablar e insistir en esto, porque hay mucha gente que está muriendo sin saber que hay perdón para ellos. Hay personas que están yéndose a la tumba por no tomar una decisión. Y quizás esta es la palabra que tú necesitabas. Esta es la palabra que Dios quiere recordarte a ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a todos los muertos, serás salvo. Ahora, para tú recibir el perdón, tienes que confesar el nombre de Jesús. Tienes que creer que ese sacrificio que se hizo fue por ti, fue por mí. ¿Por qué? Porque era necesario que mi sangre fuera derramada. Era necesario muerte para mí. Y el que no cometió pecado, él se adjudicó mi pecado. Aleluya. Y por él yo recibí un indulto. Y por él yo recibí el perdón. Y hoy en día te puedo decir que Dios puede perdonarte. No importa qué tan grave haya sido tu falta. Y cuando Dios te perdona, eso produce en ti vida. Y no solamente vida, hay algo especial en el perdón de Dios. El perdón de Dios trasciende lo natural. ¿Por qué te puedo hablar esto? Porque hay personas que han sido malvadas sobre la tierra. Mira, han sido lo más grave que tú puedas creer. Han sido asesinos. Han sido personas que han hecho actos delictivos horrendos. Y esas personas han tenido un encuentro con Jesús. Y déjame decirte, fueron perdonados, pero también milagrosamente recibieron indultos de la pena que pesaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque puedo decirte de una manera inexplicable, porque es algo sobrenatural, que el perdón de Dios trasciende lo natural. Lo que te quiero decir con esto es que no importa la condición en que tú estés en este momento, no importa en la condición de gravedad que estés, tú puedes estar en una cama, porque hay gente que está enferma por la falta de perdón. Tú puedes estar encerrado en una prisión. Tú puedes estar en la peor jaula que te encuentres por causa de que necesitas un perdón. Y si tú recibes el perdón de Dios, tu vida va a empezar a tomar un cambio y vas a salir de esa oscuridad. Lo primero que va a pasar contigo, porque cuando te digo que el perdón de Dios trasciende lo natural, es que tú vas a ser libre de las cadenas espirituales que pesan sobre ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. La gracia del perdón es maravillosa. Esas cadenas que pesan sobre ti causan una inconformidad sobre la vida. Que dice, ¿de qué vale vivir así? Pues déjame decirte, lo más maravilloso de cuando tú recibes el perdón es la gracia que recibes. Debería importarnos más recibir el perdón que recibir la vida natural. A Caín no le importó la vida que Dios quería darle. Él simplemente quería su vida natural. Él no quería el perdón.
Es por eso que hubo una maldición sobre él. Porque si él hubiese pedido el perdón, hubiese podido ser restaurado. Sin embargo, él no quería el perdón. Él quería simplemente vivir esta vida temporal. Y así pasa con nosotros. Y deberíamos anhelar más el perdón que la propia vida. Porque su perdón es vida eterna. Aleluya. Su perdón es vida eterna para ti y para mí. La gracia del perdón es que estamos dentro de la vida eterna. Esto trasciende lo natural para que nosotros podamos entrar en el favor de Dios. Cuando recibo su perdón, recibo todo lo que Dios tiene para mí. Lo voy a repetir. Cuando recibo su perdón, recibo lo que Dios tiene para mí. Oh, santo Dios. Dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Cuando su perdón llega, entonces yo empiezo a vivir diferente. Ya la angustia que pesaba sobre mí por causa de la culpa, por causa de la falta, ya no va a estar ahí. Por eso yo te invito a abrir tus manos en este momento y a decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho lo malo. Perdóname porque he caminado mal y necesito restaurar mi relación contigo. Si tú has fallado a alguien, pídele perdón a esa persona y verás cómo tu vida va a cambiar. Y luego pídele perdón al Señor. Hoy Dios restaura su relación contigo a través del perdón. En el nombre de Jesús. Amén.